Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de persona y personaje ligado a la creación literaria y artística para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de la transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestro deber es recordarlo. Los libros nos ayudan igualmente a entender que cuando la oscuridad se cierne sobre nosotros podemos llegar a descubrir que la verdadera felicidad se halla en las pequeñas cosas que nos rodean, en los elementos que aseguran nuestra supervivencia y en las personas que nos acompañan a lo largo del camino. Esto es lo que ocurre en Las Vivas, la novela que acaba de publicar prácticamente Juana Cortés Amunarriz con la editorial Espasa. A Juana, que nos visita hoy en Voces por primera vez, la descubrí con motivo del lanzamiento de Los Ausentes, un thriller psicológico ambientado en el País Vasco en el año 2007, cuando fracasa la última tregua de ETA. Y Juana no lo sabe, pero bueno, ahora sí ya se está enterando porque la tengo al otro lado del teléfono, pero fue la segunda escritora que entrevisté cuando comencé en esto de hablar con estos magos de las letras, que son los escritores y escritoras allá por el año 2021. Nos hallábamos aún sumergidos en plena pandemia y la lectura de Los Ausentes me cautivó. Esa manera sencilla pero persistente como el agua que tiene Juana de llegar al corazón de los lectores. Juana Cortés Amunarriz, para quien no la conozca, es una escritora de relatos, novela y literatura infantil y juvenil con un don especial para crear universos en torno a sus personajes que vamos descubriendo a medida que interaccionan entre ellos. Esto permite que los lectores nos adentremos en sus tramas, en la trama del libro que estemos leyendo, desde el primer momento y con el corazón. Por ello, esos personajes se hacen tan cercanos a nosotros, tan reales, tangibles, y por eso también nos duelen sus dolores, deseamos luchar por sobrevivir con ellos, sus lágrimas nos recuerdan las nuestras, y sus errores hacen que nosotros mismos aprendamos a perdonarnos porque, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. En Las Vivas, sus protagonistas reivindican su derecho a vivir, porque mientras estamos vivos recordamos y cultivamos la esperanza. Recuerdo esa conversación, hablando de todo esto, entre Luisa y Arantxa, en la que la primera le dice a la segunda: «No pongas esa cara», insistió. «¿No ves que es así como ellos nos quieren?» «¿Así cómo?», balbuceó Arantxa. «Anuladas, con miedo y vencidas, muertas», dijo Luisa con rabia. «Pero por suerte, todavía estamos vivas». Echo mucho de menos a Las Vivas, ya se lo he dicho a Juana antes de encender el micrófono, desde que cerré el libro. Y curiosamente viene a mí la imagen de manera insistente de Emilia y Antoine en el bosque, de Luisa en el muelle, Apolonia estoica delante del fuego, Arantxa creando caramelos de mentiras para Carmen, su hermana pequeña, intentando retrasar al máximo un sufrimiento que su propia madre no le ha podido evitar a ella. Recuerdo a Carmen, acurrucada en una cuna demasiado pequeña con el barco inacabado de su padre en la mano, y ahí también están los barcos votivos y el mar. En Las Vivas, late la vida. Es un canto a la vida y a la unión de personas dolientes y valientes, porque la vida avanza siempre y no se puede evitar. Y la vida duele, porque en la vida el miedo puede oprimir nuestra existencia si no aprendemos a vivir con él, como nos va a aconsejar Luisa. Pero la vida es también aprendizaje, amor y canciones que disipan la tristeza. En esa Fuenterrabía de 1943, Hondarribia en euskera, que se prepara para la inminente visita de Franco, un 8 de septiembre, los días transcurren convulsionados por el viento del sur que acelera los acontecimientos y el mar se muestra ante nosotros como fuente de dolor, como unas fauces al acecho, pero también como un elemento liberador que nos ayuda a reencontrarnos al fin con la belleza y con la paz. Bienvenida, Juana. Es un placer tenerte al fin en mi pequeño jardín literario. Buenos días, Lorena. Muchas gracias por invitarme. Juana, como es la primera vez que nos visitas en Voces, pues hay una pregunta obligada para todos vosotros y es: ¿cómo llega la literatura a tu vida o cómo llegas tú a la literatura? Pues que el camino que hemos tenido casi todos los de mi edad, que es desde niña, ¿no? La pasión por la lectura como un elemento casi mágico, ¿no? de
de explorar mundos, bueno, todos esos tópicos que se dicen, pero que tienen una parte de realidad, ¿no? Yo leía compulsivamente, releía cuando ya no me quedaban más libros, siempre pedía libros en mi cumpleaños, en Navidades, tenía los libros de mis hermanos, bueno, esa relación con lo escrito, ¿no? Y a la vez esa ilusión de si yo pudiera hacer esto, ¿no? Pero realmente no sabía cómo escribir, tardé mucho tiempo. Que tenía un anhelo, un deseo, pero tardé mucho tiempo en escribir lo que yo quería, que no era solo poner una palabra detrás de otra, no era solo contar una historia, era muchas veces pues que eso tuviera una vida y algo que a mí me sedujera, ¿no? Al escribirlo. Y básicamente yo creo que todo eso es la voz del que escribe, ¿no? Una voz que fuera a la vez real y de cierto modo poética, que no tuviera artificio, bueno, no sé, intuía muchas cosas que yo quería hacer y tardé muchísimo en aprender. Pero un día salió y bueno, desde entonces no he parado de escribir porque es como el modo de comunicarme, ¿no? Con el mundo, conmigo misma, con lo que me rodea, ¿no? En ese sentido sí, ser escritora y escribir era como algo más que una ficción. Es que es un poco la forma de vida que yo tengo. Como una extensión de tu sí, eso mismo. propia vida. Eso mismo. ¿Quién eligió el título de Las Vivas? Porque es un título muy potente. Sí, es un título, pues yo cada vez estoy más contenta de haberlo puesto, lo elegí yo. A ver, cuando estaba escribiendo y guardaba el documento, pues no tenía ningún título especial, ¿no? Yo ponía saga o ponía mujeres, no tenía título. Pero el día que escribí el trocito que has leído, que es como el corazón, ¿no? del libro, pues dije, ¡guau! Ahora tengo título. Y entonces puse Las Vivas, sabiendo que quizás lo cambiaría, ¿no? Hasta luego. Pero no, lo mantuve mucho tiempo porque me iba gustando, ¿no? Me iba viendo que ese título era también un título poético, aparte de decirlo, lo que tú has comentado antes, Las Vivas es una forma de resistencia, es una forma de vida, es una forma de, mientras estás vivo tienes posibilidades, tiene una connotación poética muy bonita, ¿no? Aparte de los muertos, de las guerras, ¿no? Tiene una parte que me gustaba mucho. Y cuando mandé el manuscrito a la editora, pues me dijo título, y título provisional. Y yo tardé un poco en ponerlo porque dije, Dios. Y ya puse Las Vivas y lo mandé, estamos por el WhatsApp. Y al momento contesta y dijo, inquietante. Es decir, que le había gustado, porque si no siempre dice, vete pensando otro. Entonces es inquietante, que era lo que yo veía, o sea, dije, joder, para adelante, va para adelante, y dije, a ver si no me lo cambian, y realmente en ningún momento me he sugerido más títulos, ¿sabes? Cayó bien el título, cayó de pie, o sea, tenía su fuerza, su coherencia con el libro y no sé, cierta belleza, ¿no? Y entonces yo estoy muy contenta con ese título. Sí. Un título que late, que parece que esté latiendo. Sí. Totalmente. Eres muy buena lectora, Lorena, eres muy buena lectora, porque todo lo que has dicho son cosas que yo mientras escribía las iba sintiendo, ¿no? O sea, las iba reflexionando. Que es la verdad. O sea, yo no soy buena lectora, soy lectora ante buenos libros. Bueno, es el libro el que está vivo, muchas gracias. El que comunica con, ¿no? Sí, el que comunica, pero es una conversación. A veces hablas con gente que no te escucha o que no le interesa. Claro, todos tenemos la capacidad de expresarnos y el contrario, de que le interese o no, que le guste o no, que le hagas, ¿no? Le consigas atraer o no. Entonces, muchas cosas de las que has dicho son cosas que yo sentía o que reflexionaba o que comentaba pues mientras decía Las Vivas, ¿no? Toda esa sensación. Entonces tú los has recogido muy bien. Como cuando dices ahora que el título parece que late, ¿no? Pues sí, porque tiene algo como de corazón y algo de vida. Absolutamente. Va a haber un acontecimiento central que funciona como una suerte de cuenta atrás, que es, como hemos dicho en la introducción, la llegada de Franco a Hondarribia el 8 de septiembre de 1943, en el contexto de celebración del Alarde. Cuéntanos qué es esa celebración para las personas que no la conozcan. Sí, bueno, ahora Hondarribia, antes Fuenterrabía, ¿no? Cambió oficialmente el nombre en los 80. La celebranza, la fiesta principal es el 8 de septiembre. Es una fiesta pues que celebra la guerra contra, bueno, la victoria contra los franceses, ¿no? Como estamos en la frontera, pues ha habido muchas guerras con los franceses. Entonces, en una de las guerras hay un hecho destacado que es una victoria
en la que el pueblo pues dice que si consiguen, hay un asedio a lo que es el pueblo, y consiguen sobrevivir y romper el asedio, pues dar las gracias a la Virgen de allí, a la Virgen de Guadalupe, todos los años. Y eso se celebra siempre el 8 de septiembre. Y luego es un alarde porque es una fiesta como de carácter religioso y militar, en el que pues la gente va vestida va pues con ropa, pues va con uniforme, luego hay trajes de época, hay caballería, hay artillería, o sea, tenemos un montón de elementos que hacen que sea una fiesta muy llamativa, muy bonita, que tiene un componente muy emotivo para la gente de allí. Entonces es cierto que el día 8 una visita de Franco en el año 43. Y a mí todo eso me sirvió un poco para armar una trama que pudiera enganchar a lectores, pues eso, tuvieran más enganche, ¿no? Porque en el fondo Las Vivas trabaja pues con una tensión, como has dicho tú, con distintos recursos. Aparte de que tenga una parte más, pues yo creo que es poética, ¿no? O de personaje. Totalmente. Algo muy importante en tu escritura son los espacios también, fundamentales. Tenemos la Casa de los Sauces y el Faro, que son dos espacios, dos elementos que evolucionan con los personajes. La Casa de los Sauces va a perder precisamente estos árboles que definen una época. El Faro es un restaurante que nace como un espacio de luz, pero va a ser contaminado cuando se va a desatar el mal. Tanto en la casa como el restaurante vemos cómo se difuminan las fronteras entre la vida y la muerte, el pasado, presente y el futuro, la incertidumbre. Y me ha recordado muchísimo, muchísimo al Zulo en el que ETA mantiene secuestrado a Vichen, en tu libro de Los ausentes, espacios que están vivos, que viven o que pugnan por vivir cuando la muerte está acechando. Sí, está muy bien lo que dices. Sí, la importancia de los espacios. Aquí el Faro es un restaurante que es donde transcurre parte de la vida, ¿no? de las mujeres, de los personajes que llevan el restaurante, pero efectivamente que es un espacio de luz, de protección para ellas, pero empieza a contaminarse. La Casa de los Sauces es la casa de la abuela de la familia, y lo mismo también empieza son espacios como cotidianos que son vulnerados, ¿no? Por la historia. Allí, bueno, pasa, sin hacer mucho spoiler, pero ya desde el principio sabemos que estas mujeres lo que están intentando hacer es ayudar a un piloto, ¿no? Un piloto inglés que está escondido y precisamente está en una de las casas que ya deja de ser el espacio cotidiano en el que te puedes sentir seguro para ser un espacio que puede ser violentado, ¿no? Porque hay un elemento que enturbia todo y eso puede provocar, estamos en una época muy convulsa, ¿no? Puede provocar un problema muy importante para si hay unas detenciones, ¿no? Entonces, sí, son espacios que se van cambiando. Y luego a mí me pasa mucho que, no sé, tengo una pasión por que me sale sin que me dé cuenta, por la gente que está encerrada. Es que tengo muchísimos cuentos de gente encerrada en sitios, o sea, no todos, no son secuestros, pero muchas veces hay personajes que no salen, ¿no? Y yo pienso que es porque yo viví con una abuela que era muy mayor y vivía en la casa y no salía de la casa porque vivía no había ascensores entonces vivió mucho tiempo y yo creo que yo tenía muchísima relación con ella y tenía la sensación de la princesa en la torre, ¿no? Ese sitio en el que tú vives en un espacio, recreas tu vida en un espacio pequeño y sin embargo ella vivía en recuerdos, ¿no? Vivía en recuerdos porque ella ha vivido en el campo y vivía como ese desdoble de vidas, ¿no? Sí. La de la casa en la que estás encerrada, la torre en la que no puedes salir y cómo tu imaginación te ayuda siempre a salir, ¿no? A irte a otro sitio. Y pues no sé yo si tiene eso que ver con todos los encerrados que luego me van saliendo. Este paseo psicoanalítico. Sí, pero... Sí, pues es muy interesante. Totalmente. Sí, hay, porque luego yo veo, por ejemplo, Las sombras, con el libro con el que gané el premio Tiflos, pues también hay una mujer que es Amanda, que vive encerrada en la casa y no quiere salir de ella, ¿no? También un poco pues como las grandes novelas, ¿no? Decimonónicas con los personajes que están ahí, ¿no? Pues hay una de Di Maurier, ¿no? Que tiene ahí encerrada a personajes, ¿no? Y bueno, pues yo recojo esa estela sin ser consciente
pero me sale, sale muchísimo. Y bueno, pues ya entiendo que es una forma de que va conmigo, ¿no? Que aunque antes, sin que me dé cuenta, ya el personaje Plat ya se me ha encerrado y ahí ya está haciendo sus cosas, Sí, sí. sus cosas en un ambiente más reducido. Y hay mucho de novela gótica, hablaremos un poquito más adelante de ello, porque tienes pinceladas, elementos propios de la novela del siglo XIX, del mal, ¿no? Sí. Muy interesante, yo soy una gran amante de este tipo de novelas. Tengo que decir una cosa, bueno, como no podemos, aquí no se hacen spoilers, ¿no? Como bien has dicho. Entonces no vamos a ahondar, vamos a sobrevolar sobre algunos asuntos, pero tengo que decir que El Faro me ha recordado inevitablemente a Tomates verdes fritos de Fanny Flagg. Hasta ahí podemos Pues leer. No sé sí. Esto, pero... Una novela, una de mis novelas favoritas. Porque la leí y me esperaba otra cosa y sin embargo Tomates verdes fritos es una grandísima novela con un humor, con un amor, con una violencia. Es una de mis novelas como de juventud, que la recuerdo pues leerla yo creo que tendría 20 años, y un gran descubrimiento de novela que a veces piensas como que, bueno, vimos la película todo el mundo, ¿no? Pero Sí. Fanny Flagg es una grandísima escritora. Sí. Absolutamente. Y crea ese mundo. Sí. Sí. Hablabas de los recuerdos y tú comienzas tu novela con una de las descripciones más bonitas a lo just de lo que es el recuerdo o la memoria. Y leo, permíteme que lea. Sí. 1 de abril de 1939 es el contexto temporal. La radio, la mesa, la mujer, el faro, la hija, la otra hija y una noche fresca y una lluvia que vino y se fue en una breve visita. Y el silencio, la espera. Hay momentos que duran el doble que otros, ¿quién no lo sabe? Entonces, todo se para. Hasta las moscas se quedan quietas en el aire y una moneda que cae al suelo flota. Y las palabras se quedan pegadas a los labios. Momentos que no se eligen, vienen y van, o vienen y se quedan para siempre grabados en la memoria. De esto también habla Las Vivas, de la memoria. Sí. Ese trocito que lees al principio del libro, pues yo quería ya desde el principio meterle algo mío, ¿no? Y claro, es el parte de guerra, ¿no? Del parte que en la radio va a decir la guerra ha terminado, ¿no? Empezamos con que la guerra ha terminado, pero la guerra nunca acaba, ¿no? Es un poco ese principio simbólico también. Y yo ahí dije, yo quiero salir ya en la primera línea. Yo quiero ya, porque estamos hablando de algo que lo hemos oído muchas veces y contar muchas veces, entonces tengo que contarlo de cómo lo cuenta Juana Cortés, o sea, tengo que ser yo contando. Y ahí me fui al ritmo de las palabras y me fui al ritmo de pum, 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 y al final conseguí que ya tuviera como un corazón este principio, ¿no? Un latido, porque esas palabras sueltas que podrían ser, tienen una musicalidad y tienen un ritmo, y yo creo que ya le está diciendo al lector, ven conmigo, sí, que te voy a cantar una canción, ¿no? Te voy a contar algo, que esto lo sabemos, pero vamos a contarlo de otra manera, vamos a llegar de otra manera. Y ya fue un reto empezar con ese trozo, que yo siempre que lo oigo digo... Sí. Que es un inicio valiente. Sí, porque tenemos que contar con que casi todo está contado y casi todo está escrito, y lo que nos queda es poner nuestro grano de arena y de lo que sabemos hacer y lo que hacemos, ¿no? Yo lo escribí, de hecho, yo sabía que empezaba así la novela, el faro, la radio, la guerra ha terminado, una madre y sus hijas. Pero claro, yo en cada trocito he intentado meterle vida, soplarle, soplar el barro para que haya magia. Y eso se hace para mí con trabajo y con muchísima ilusión, y buscando el día en que tienes la fuerza para contar la historia y el día que tienes la fuerza para pulirla, y luego con esas cositas que llegas a algún sitio. No es lo mismo contar, la madre está sentada con las hijas, ¿no? Están allí, suena la radio y la guerra ha terminado. Vale, me estás contando una historia, pero yo no estoy poniéndote, yo quiero ponerte un anzuelo y que lo cojas y que quieras venir conmigo, que yo te cuente como yo sé contar, como la gente que sabe cantar o la gente que sabe hacer fotografía o pintar, ¿no? Yo quiero llevarte con mis palabras a otro mundo, y ese mundo quiero que lo disfrutes y quiero que lo sufras y a veces no solo sufrir, ¿no? Sino que tenga cierta poesía para ti, ¿no? Y ese es el gran reto para mí de la escritura. Y esa madre que le dice a la hija, saldremos adelante, dijo finalmente, y los ojos de Arantxa llenos de dudas, y la madre que no sabía cómo explicarle que no había otra, que sí, que era así, que la vida muerde, y que hay que aprender a evitar sus mordeduras, a soportar sus dentelladas. Ándate con cuidado, hija.
¿Cuánta Juana madre hay en estas palabras? Hay Juana madre y Juana hija, porque yo me empiezo a multiplicar y igual que me identifico con la madre, me identifico muchísimo con la hija, con lo que yo he escuchado decir. Y en esta, claro, siempre en las maternidades, ¿no? Salen en las relaciones filiales, salen muchísimo, ¿no? En todas las personas, porque realmente son las que nos marcan un montón. Y ahí, por ejemplo, ese primer capítulo tan cortito de 3 páginas con la guerra ha terminado, cuando estas mujeres y ya con sus hijas se van a casa, pues hay pues eso ya te decía como cierro, ¿no? Pues hay un hecho que es la madre se mete en la cama de las hijas a dormir esa noche, ¿no? Como ese símbolo de protección que es cuando la hija va a buscar a la madre, aquí la madre va a buscar a las hijas, las va a buscar y se mete en la cama con ellas, necesita agarrarse a algo, ella que es adulta, ¿no? Hay siempre dar la vuelta a las cosas, ¿no? Todos necesitamos siempre lo mismo. Y ahí, por ejemplo, ese juego de que tú te agarres a tu hija para sentirte fuerte, me parecía también bonito. Yo voy buscando eso, ¿no? Pues eso, las relaciones, como son, ¿no? Y hay mucho de madre, claro, yo tengo mis hijas, y aunque no tuviera hijos también puede ser madre, quiero decir, tenemos ya la conciencia de lo que es por la edad, ¿no? La protección o los vínculos que tienes con todo, con la amistad, con las otras personas. Entonces todo eso lo tenemos muy, muy marcado, pero también yo siempre soy la niña que fui. Cuando escribo soy muchísimo la niña que fui un día, porque creo que ahí ya tenía esa mirada mucho más curiosa y mucho más limpia. Y me gusta muchas veces volver a ser la cría que escucha y la que no entiende y la que piensa y la que se inventa. Entonces ahí yo creo que tengo todavía la niña ahí muy descontrolada. Es muy bonito y que nunca se pierda, Juana, que nunca se No. pierda. Eso es lo más difícil. Es una de las cosas más difíciles de alimentar a lo largo de la vida. A medida que nos van pasando cosas y que vamos pervirtiéndonos a través, entre Sí. comillas, ¿no? Pero del dolor, de las decepciones, las frustraciones, de las expectativas no cumplidas y de tantas cosas. Y eso tiene que, Sí. ese espacio de lo genuino tiene que seguir habitando. Sí, hay una frase que yo me acuerdo que me quedé, lo de la vida es un largo proceso de cansarse, pues hay que cansarse porque es un proceso de vida, ¿no? Pero hay que cansarse con cierta ilusión, con ciertas ganas, ¿no? De hacer cosas y de contar. Y fíjate que yo ahí me encuentro siempre en un punto medio, en el cansancio y la experiencia que, claro, te va llevando, Sí. pero siempre no tienes por qué apoltronarte, ¿no? Tú puedes llevar un proceso, pero en ese proceso hay que vivirlo todo a tope. Y tienes que seguir buscando la semilla, ¿no? La semilla importante. Frente a toda esa energía constructiva, tenemos el miedo, que es otro gran motor de la trama, que convierte a las personas en piedra, como dirá Arantxa en un momento determinado, o en cualquier otra cosa, que nos ayude a resistir el terror. El miedo es indisociable a mi recuerdo de Luisa. Para mí es uno de los personajes que, por no decirte el que más, me está acompañando después de cerrar el libro. Se queda viviendo dentro. Y con la que conocemos, esa terrible vida de las prisioneras de Saturrarán, la prisión franquista que estuvo activa hasta 1944, de 1938 a 44, si no me equivoco, por la que pasaron miles de mujeres, muchas de ellas con sus hijos, y que era gestionada por la Orden Mercedaria. Háblame un poco de esta prisión, qué tipo de mujeres, qué personas acababan ahí. Sí, yo, bueno, al leer todo, ir leyendo pues información, ¿no? Para alimentar la novela, bueno, en Hondarribia se está haciendo mucha memoria, como en muchos sitios, ¿no? Se empieza a recoger historias que nos han contado y de ahí es como yo llego a la Red Comet, que es una base importante de la novela. También leo, pues hay artículos sobre pues cómo fue el paso cuando llega la guerra allí, que es en el mismo 36, bueno, ahora empieza en julio, ya en septiembre ya está la guerra allí porque quieren cerrar la frontera, se cierra, entonces, bueno, desde el principio está la zona controlada. Ahora, pues en la memoria histórica, pues en los artículos estos que te comento, pues se habla, por ejemplo, cuando se pasó pues, los bombardeos de Irún, el incendio de Irún, que fue ahí en septiembre, cuando la gente pasó, cuando la gente volvió, qué medidas se tomaron. Bueno, hay mucha información, ¿no? Y en un artículo, pues yo leí que había habido una mujer, que no sé quién es, ni he investigado, porque yo soy poco... O sea, soy curiosa, pero no soy curiosa. Quiero decir que me parece también que hay un misterio. A veces los misterios envuelven, ¿no? Las cosas y me gusta esa sensación de niebla. Entonces yo sé que hubo una mujer
que al volver de Francia, pues la acusaron de ciertas cosas, que según decían allí, pues no eran ciertas, pero bueno, por proximidad con republicanos, etcétera, y la llevaron a la cárcel de Saturrarán. Yo no conocía la cárcel, conocía a Motrico, pero no había oído hablar de la cárcel. Y entonces empecé a leer y, pues sí, una cárcel terrible, como casi todas las cárceles franquistas, y pensar que una mujer de mi pueblo había estado allí pues unos años, cuando volvió, como tuvo que estar, pues eso, no podía salir de ciertas zonas, tenía que ir continuamente a que la controlaran, ¿no? Como pues señalada, marcada. Pues ese personaje ahí ya estaban haciendo Luisa, ¿no? Yo sabía que de esa mujer anónima, pues yo tenía que inventar y creo este personaje que es Luisa, una guerrillera, acaba en la cárcel. Y bueno, la situación de esa cárcel fue terrible, como casi todas, con la particularidad de que esa cárcel tenía el mar, ¿no? Tenía el mar muy cerca, entonces con las mareas altas entraba el agua y estaban allí las celdas de castigo. Entonces ahí el mar se vuelve pues como un elemento terrible, ¿no? De tortura, de muerte, ¿no? Porque tenían pues las infecciones, ¿no? De orina, de pues todo lo que puede producir estar metido en el agua un montón de horas. Y no sé, me parecía en todos los elementos esos tenían que estar en la novela, tenían que estar en la novela. Había mujeres de toda España, algunas también extranjeras, ¿no? De las brigadas internacionales. Y bueno, yo luego, por ejemplo, he estado en Zamora o he estado en León y he visto cosas y he visto pues gente de estas zonas, por ejemplo, que estuvo en Saturrarán, de Andalucía también, o sea, movían a la gente de sitio, no sé muy bien por qué, cómo llegaban tan lejos, pero bueno, después era una cárcel terrible, llevada por ya, pues, las mercedarias, y había un personaje que es real, la Pantera, que también leí sobre él, pues que era una monja pues muy, pues bueno, pues que tenía mucho poder y les gustaba mucho, vamos, las mujeres de allí la tenían, ¿no? Y ¿Ese también apodo es recreo. real? ¿El de la Sí, pantera? sí, sí, lo saqué en un sitio y es que ahí la realidad supera la ficción, claro. Me das una cárcel en la que las celdas de castigo están en el agua, o sea, el agua en mareas vivas puede entrar, me das a la pantera, que es real, y bueno, yo invento, pero ya invento desde una base que está muy alta. Es que me estás dando unos elementos brutales, ¿no? Pero sí, la parte de Luisa es muy dolorosa, muy, muy real también. Porque por mucho que yo la haya ficcionado en el personaje, la parte está ahí, está ahí. Se puede leer. También han hecho alguna película, algún documental relativamente hace poco, porque todo esto es memoria, no lo sabía, no se conocía. En Las Vivas leemos también sobre la llegada de los alemanes a Endaya, el colaboracionismo francés, tenemos a espías de uno y otro lado, dobles agentes, al MI6 y a los ingleses intentando recuperar, hablabas antes de la red Comet, aviadores con información crucial que puede llegar a frenar el avance del Tercer Reich. Novela negra, hablábamos antes de novela gótica, thriller histórico. ¿Qué es para ti Las Vivas con todos estos componentes? Sí, sí, yo soy una experta en refritos. En refritos y a ver, yo es verdad. Maravillosos postres. Sí, es verdad, porque, a ver, como decías tú, me gusta que te gusta la novela gótica, a mí me apasiona la novela gótica, pero me gusta la novela negra, me encanta. Me gusta, o sea, y a veces utilizo elementos de todo para hacer lo mío, ¿no? Y aquí hay, a ver, para mí básicamente es una novela de personajes. Y como novela de personajes podía haber funcionado igual sin necesitar tanta trama, ¿no? Porque hay unos personajes, lo que pasa es que yo los voy atando, los voy asfixiando en una trama que tiene muchos giros, es decir, estoy recurriendo a los recursos del thriller, ¿no? De la novela de acción. También recurro luego en las atmósferas a la novela gótica y muchas veces a la novela negra, ¿no? Es verdad que utilizo recursos diferentes, pero para mí dentro de que todo esto contribuye a que la lectura sea adictiva o que la lectura te enganche muchísimo, que en el fondo yo como lectora también lo agradezco, que me gustan los libros que no puedo soltar porque se meten dentro y no puedes abandonarlos. Entonces yo esos recursos los utilizo, pero para mí Las Vivas no deja de ser una novela de personajes, porque los personajes están por encima de la historia, es que se la han comido. O sea, la historia está muy bien, pero es que los personajes podría coger cualquiera y seguir hablando de ellos muchísimo tiempo. O sea, yo creo que la historia está confeccionada en una trama, en una tensión, en 8 días en los que van a pasar muchas cosas, en un montón de giros, en un montón de información histórica, pero
esos personajes están por encima. Mm. Están por encima porque creo que los he trabajado para que sigan con los lectores por lo menos unos días, que se queden un poquito ahí. Sí, bueno, Porque sí. fíjate que no he podido leer otro libro, o sea, que no quería leer otro libro hasta hablar contigo porque me parecía que los traicionaba, o sea, imagínate hasta dónde puede llegar Sí, sí, la es que era la obsesión intención, o el respeto, era la ¿no? intención. Los A tengo ver, era la que proteger. intención. Sí. Sí, sí, es que hay una parte, yo creo que, a ver, todo lo que digo yo de utilizar recursos para hacer novela negra, novela gótica, o sea, a ver, eso todo se puede aprender, quiero decir, cómo utilizas ciertas cosas o cómo haces una atmósfera. Todo eso, digamos que hay en los talleres, te pueden enseñar a todo eso. Pero cómo desarrollas una emoción, no, yo no he visto un taller de cómo conseguir que el lector se quede con el personaje una semana, en eso no hay en los talleres. Quiero decir, eso es una habilidad muy difícil de sacar, o sea, habilidad, no es fácil, quiero decir, no está, no tiene una clave, yo creo, ¿no? Es como, no sé, en poesía te pueden, no sé, pero tienes unas estructuras, un tal y un cual, pero cuando algo te llega, muchas veces el camino en que te llega no está escrito, no es, no es el recurso, no es hecha como los grandes cocineros, no son las cantidades, es que hay magia, hay algo que han echado, porque tú haces lo mismo y no te sale. Bueno, pues esa idea, ¿no? Y yo quería que esos personajes tuvieran una esencia. Para mí, esos personajes tenían que tenían que ser de verdad. Y este libro es un homenaje a mucha gente, a la gente de mi pueblo. Bueno, Hondarribia no es un pueblo, es una ciudad, pero para mí es un pueblo, es mi pueblo. Entonces, para allí yo tenía a mi madre, mis tías, las mujeres del barrio, de Santa María Magdalena, el barrio de los pescadores, mi familia, mi madre, la familia de mi madre, todos son pescadores. Entonces, entre las tías, había un ambiente de barrio, de mujeres de origen humilde, pero que han sacado adelante a sus familias, de compromiso entre ellas, mujeres muy comprometidas, mujeres para mí muy misteriosas, porque para mí eran otro mundo, claro, el salto generacional, nosotros, igual que nosotros con nuestros hijos o los nietos que vengan ahora, no vamos a entenderles nada, porque hay mucha diferencia, ¿no? En cómo se relacionan, en cómo viven. Yo miraba a estas mujeres con muchísima, primero curiosidad, y con el tiempo admiración, ¿no? Qué fuertes eran, Dios mío, que unas mujeres tan fuertes y o sea, tan inexpresivas a veces, ¿no? Lo guardaban todo para ellas. Cómo conseguían sacar todo adelante trabajando 1000 horas, o sea, eran mujeres muy fuertes. Entonces de ahí salen muchos personajes de esta admiración y del compromiso que había entre ellas, porque funcionaban por unos compromisos que ahora podemos hablar de sororidad, porque tenemos esa palabra, podemos hablar de otras palabras que son reales y están teniendo su desarrollo, un pensamiento feminista, por fin, menos mal, gracias a Dios, para todo eso por supuesto, pero entonces no tenían esas palabras, ni esa forma de comunicarse, ni estaba estipulado ese pensamiento, era algo mucho más primario. Pero yo por ti y tú por mí se hacían muchas cosas. Y por una complicidad de sangre, de madre a hija, de hija a madre, se hacían muchas cosas. Y si tú me has ayudado a parir, yo te voy a ayudar. Y yo esos compromisos los veía. Los veía, no sé, siempre llegaba a casa pescado, el mejor pescado de la familia tal, por algo. Y nosotros cuando había algo llevábamos algo por algo. Y te llegaban los tomates por otro sitio, por algo. Había unas cosas muy particulares en los pueblos y seguro que sí, yo hablo del mío, pero yo creo que en otros pueblos quizás también, ¿no? Esa forma de relacionarse basada en cosas muy primarias, pero muy bonitas. Una forma de relacionarse muy bonita, con mucho respeto en momentos en los que no existían, lo que te digo, la palabra ni sororidad, ni el compromiso, ni ideología, porque eran mujeres muy humildes, muy humildes. Alguna tendría en mi novela, Luisa es la única que tiene, digamos, una ideología clara, las demás se ven arrastradas porque no son activas, es que simplemente tienen su vida y cómo ciertos hechos las van cambiando. Y por eso yo quería que estos personajes fueran buenos, porque eran casi un homenaje, ¿no? A mi madrina, a mucha otra gente, a muchas otras mujeres, y tenía que hacerlos muy bien. Y quería que se quedaran, y quería que cada uno fuera distinto, con distintos perfiles, que tampoco es fácil porque hay muchas mujeres, ¿no? Entonces están distintas edades, distintas motivaciones, y sin embargo todas son como un puzzle que van encajando y al final funcionan como un grupo casualmente, pero por esos compromisos que tienen entre ellas, misteriosos y a la vez maravillosos. Porque hay un símil que no sé si, bueno, imagino que sí, que lo has construido de manera totalmente consciente, que es, parece que estén tejiendo una red de pesca.
en realidad Sí, entre todas. Entonces, como es su labor la de tejer esa red para un fin, que al final acaba siendo un fin que no era el original quizá en sus vidas, pero todas sí, están comprometidas en que la red funcione. sí, eso es lo que yo quería hablar, quizás, cuando me dicen qué está debajo, qué late debajo de las vivas, late Mm, el compromiso de unas con otras, más allá del fin, ¿no? Porque no está, en las vivas continuamente pasan cosas que desestabilizan, ¿no? Hay giros de guión todo el rato, ¿no? Porque no, ellas planean una cosa, pero pasa otra, pero pasa otra, pero pasa otra. Y siempre, pues como es la vida, ¿no? A partir de casualidades o de lo que sea, les van llevando para un lado, para otro pero ellas acaban, pues eso, organizándose entre ellas como pueden, ¿no? Hay un compromiso ahí en una época que es difícil, en que cada paso que das es arriesgar tu vida, o sea, porque no tiene nada que ver, ¿no? Actuar ahora con actuar entonces. Y hay algo que es que cuando en las guerras y en estas situaciones o sea, se lleva al límite, ¿no? La capacidad humana, el desarrollo de cosas. Entonces, a mí me gustaba eso, como en principio todas tienen miedo, no son heroínas, tienen miedo y dicen, no, yo no, pero yo sí, o sea, yo no, pero no puedo dejar que vayas tú sola, voy contigo. Eso es lo bonito de las vivas. No quiero ir, pero voy contigo, porque no te voy a dejar sola. mm, Eso sale varias veces en la historia, ¿no? No te puedo dejar sola. ¿Cómo te voy a dejar sola? Eso es lo que hace pues Arantxa con Luisa o lo que hace pues Miren con Emilia, o sea, no te puedo dejar sola, ¿no? Entonces ese no te puedo dejar sola es una frase pues muy bonita, no te puedo dejar sola. sí, en las vivas, como estamos viendo, hay grandes mujeres y también hay grandes hombres presentes en su ausencia, porque los mantienen vivos en el recuerdo estas mujeres, como es el tío de Arantxa y Carmen, Sebastián el Mago, el hijo de Emilia y Antoine, Rafael, Fermín, el marido de Miren, Nico, el hermano de Luisa, grandes Sí. compañeros para estas grandes mujeres y tú tienes también a un hombre muy importante en tu vida que también ha sido importante para las vivas. Qué hombre. Tu hermano. Mi hermano, pero digo, qué hombre, porque no, lo digo porque mi hermano me ha ayudado en la novela muchísimo, claro, hasta conmigo, pero es que también estaba pensando en mi padre, por eso decía que, bueno, a ver, hay dos cosas, mi hermano me ayudó, bueno, claro, grandes hombres, pues claro, grandes hombres, es una novela de grandes mujeres y de grandes hombres, porque yo igual que he tratado con este cariño a las mujeres, estaban los hombres detrás o delante o a la misma altura, quiero decir, pero los muertos, como has dicho, que les acompañan y que van saliendo en la novela. Eh, yo las vivas la consensúo muchísimo, como casi todo lo que hago con mi hermano, que desde pequeño hemos estado muy unidos, de siempre. Yo creo que si escribo es por él, porque me contaba nos llevamos 9 años, pero me contaba tantas historias, ¿no? Como yo no podía ir al cine porque era más pequeña, pues él venía y me contaba todas las películas que veía, me daba todos sus libros, yo vivía una vida más intensa porque él me daba muchísimas cosas y todavía a día de hoy yo todo lo que escribo se lo paso a él para desarrollarlo, para entenderlo. O sea, es un buen guía, es mi lector, ¿no? El lector ideal que tienen todos los escritores en el que te fías para que puedas ver por dónde vas. Y claro, él está ahí. Y bueno, en los personajes masculinos, por ejemplo, pues también está. Yo me di cuenta que una vez me dijo alguien que los personajes masculinos eran no tan potentes como ellas, y yo pienso que no. Yo pienso que son igual de potentes en el sentido que son personajes muy originales y muy fuertes. Y lo que pasa es que tenemos hombres que muchas veces, tenemos hombres violentos, tenemos soldados, policías, salen de todo en la novela, pero también tenemos, por ejemplo, a pues Fermín, que es el marido de Miren, ¿no? Que es el hombre paciente, es un hombre que no tiene los atributos al uso muchas veces, ¿no? Es un hombre que sabe escuchar y a mí estos personajes me gusta muchísimo. Por ejemplo, Fermín me gusta muchísimo. Mucho. Me parece que tiene, porque hay que hacer igual que hacemos personajes femeninos que pues sí hay que trabajarlos, pues hay que trabajar los masculinos y no son inventados. Yo al principio trabajé mucho Fermín y luego me di cuenta que es que estaba realmente que estaba trabajando, estaba describiendo a mi padre, entonces quiere decir que existían hombres también así. No, no, aunque los valores de la época fueran otros, somos muchos y tenemos muchos perfiles, ¿no? Y mi padre podía tener esa masculinidad
que no era que no era el uso, pero era un hombre que sabía escuchar. Y yo eso lo admiro y creo que hay que hacer personajes que saben escuchar, ¿por qué no? No fuera de romper los estereotipos. Pues ya hay muchos personajes masculinos muy fuertes en la novela y hay otros que no. O el marido de Emilia, ¿no? Antoine, otro personaje masculino bueno, es un hombre hundido en su duelo, es un hombre hundido en su duelo y sin embargo en algún momento empieza a reaccionar y también es muy bonito, no tenemos porque es así, no sé. Entonces yo creo que los personajes masculinos, o como has dicho Sebastián, ¿no? Van saliendo porque es una novela con muchos personajes, pero están ahí, están dando, bueno, están acompañando a esas mujeres y tienen sus perfiles también muy trabajados porque todos son muy diferentes y yo creo que son también muy originales en algunos, ¿no? Yo realmente Fermín es uno de mis personajes favoritos. El hombre que sabe escuchar, el hombre que sabe dar desde otro sitio, ¿no? Para mí me parece un personaje muy bonito. El ebanista paciente. Vamos a Eso mismo, descubrir sí, esa eso mismo. relación, ¿no? Cómo se inicia, muy bonita. Lo dejamos ahí Con la para que la madera, gente lo sí. reflexione. Sí. Precioso. Y ese barquito que Carmen va a tener en la mano, un barquito inacabado también Sí. de su padre. La niña que Sí. no pudo llegar a conocerlo como Arantxa. Carmen es la que inventa lo que no ha conocido, lo va inventando, Sí, entonces es está muy hermosa, bien. Carmen. Es bellísima. Qué bonito personaje Sí, has construido ahí. Qué tierno, qué sí, emotivo, con pequeñas cosas, con esas preguntitas, con su manera de alterar los refranes y los dichos populares. Qué, sí. qué bonita mirada de la vida, ¿sí? Sí, Carmen, a ver, a mí me gustan mucho los niños y escribo para niños también, pero claro, a ver, no es fácil luego hacer un niño y que el niño esté en función de tu historia. ¿Sabes? Que digas, ahora el niño viene y dice tal, y ahora el niño es muy rico porque... No, a ver, el niño es el niño y precisamente hay que tenerles tanto respeto, pues como, no sé, pues como si pones un perro, quiero decir, el perro no está para lo que tú quieres, un perro es un perro y un niño es un niño y una... Entonces yo en esos niños sí que sé a veces dotarlos de vida, ¿no? No sé por qué, pero se me dan bien los niños, se me dan bien. Y Carmen volvía a ser, yo escribí un libro que se llamaba Corazón, Mano, Corazón, que era la historia de unas hermanas, y yo decía, yo creo que Carmen vuelva a ser corazón, mano, corazón, tenga esa relación de inocencia, pero que es verdad, ¿no? Cuando los niños dicen algo que te mueres de la risa porque lo han cambiado todo, porque no han entendido nada. Y Carmen es el contrapunto a una historia que tiene unas partes pues, de angustia y de tristeza y de oscuridad. Carmen, como los niños, normalmente todavía no están contaminados por esa oscuridad y aceptan cosas y ven cosas. Y lo mismo, pues eso, se entretiene pensando, inventándose a todos los muertos que hay, su padre, a su tío, ¿no? Él va contando sus historias y tiene esa recreación del mundo muy literaria de los niños. A mí me encanta. Total. Y aquí y cómo habla, ¿no? Cómo confunde las cosas, pero está contado desde, ¿no? Ella es lista, pero claro, es inocente. O sea, ella tiene esa parte como de yo soy lista, pero la pobre pues va ahí detrás de todo, ¿no? Intenta llegar al ritmo de las otras. Y luego la relación, pues eso, con su hermana, ¿no? Él cómo quiere a su hermana y bueno, y el contrapunto bueno, cómo va a ser esa relación, ¿no? Entre las dos me servía para muchas cosas. Tenemos, como decíamos, a Rafael también, que es un personaje ausente y que nos ayuda a Sí. descubrir, junto con otro personaje que no voy a mentar para no desvelar nada, la importancia de recuperar los cuerpos de los muertos para entregárselos Sí. a la familia. Y leemos en tu libro, y ahora estaban allí de nuevo, esperando, rezando, unidas, porque más allá del motivo que había llevado a aquel cuerpo a hundirse en las aguas del Cantábrico, todos sabían lo importante que era recuperarlo. No eran ellos los que iban a decidir sobre lo sucedido. Ya lo harían los jueces en la tierra o Dios en el cielo. Eso no era asunto suyo. Pero sí lo era entregar el cadáver a la familia, algo que consideraban sagrado. Hablábamos de memoria histórica y de la importancia de seguir con el duelo. Sí, que es algo que todavía está reclamando muchísima gente, ¿no? A día de hoy, que es terrible. Ahí hablamos, yo ahí estoy hablando un poco del mundo de los pescadores, ¿no? O sea, todo el mundo sabe en el mar que no hay mayor tragedia que no encontrar el cuerpo. Cómo se buscan, es que se buscan y se agradecen cuando se encuentran, ¿no? Es cerrar una historia, cerrar una puerta. Por eso los cuerpos que no aparecen siempre
pues como incluso en las historias, ¿no? Tenemos Marta del Castillo, o sea, un cuerpo sin aparecer nunca cierra una puerta, nunca. Y es terrible. Y en la memoria histórica, pues las cunetas están llenas de historias que no se han podido cerrar y familias que no pueden descansar. Y es muy, te dices, muy, muy terrible, ¿no? O sea, hablo de cualquier familia que no sepa dónde está su muerto. O sea, todo el mundo debería saber dónde están sus muertos. Yo creo que más que por el tema o sea, de lo que sería el sentido, es por cerrar las puertas. Es que no se cierran y las puertas abiertas se comen las vidas. Entonces, claro, ahí hay una parte que sí, aparte, pues esa, ahí donde estás contando, ¿no? Lo de entregar el cuerpo y luego las despedidas de los cuerpos, ¿no? Siempre es un paso, ¿no? Entre aceptación de vida y muerte. Tener un cuerpo y tocar un cuerpo muerto, pues es un proceso también. Yo creo que estamos muy, muy lejos nuestra cultura nos ha separado mucho de la muerte y la vivimos siempre como algo muy, ¿no? Muy, pues eso, muy, muy aséptico a veces, ¿no? La parte esta de los sanatorios y tal. Yo creo que cuando tenías los muertos en casa y podías sentirlos, ¿no? O tocarlos. Yo cuando, las pocas veces que he tenido un muerto cerca, sí lo he tocado. Sí quería saber que cambiaba, que ya no estaba, quería despedirme. Yo creo que hay una parte, toda esa parte luego siempre están en mis historias también, pero porque creo que es muy difícil lidiar con la muerte y hay que hacerlo como un camino, como un viaje, como una despedida. Y si tú tienes un cuerpo y lo tocas, o por ejemplo en este caso no hay un cuerpo al que le dan el paso, ¿no? A la muerte y lo cuidan, lo peinan, lo visten, que es una escena pues que se motiva, pero es buena para todos, es buena para todos los que están participando en el ritual. Como seres humanos tenemos una parte, la parte de, pues eso, de rituales, que creemos en la magia, que creemos en cosas que pertenecen también a pues eso, a nosotros, son partes que nos ayudan, ¿no? Como son los sueños, o sea, no podemos eliminarlos, están ahí y bueno, a mí me gusta mucho meter todo eso en las novelas, porque creo que da mucho sentido, tiene mucho sentido porque del fondo todos lo entendemos, es algo que viene de muy antiguo con nosotros, ¿no? Como una fascinación por el fuego, es que no podemos negarla, que la tenemos todos. Y entonces sí, siempre que hablas del fuego, como sale también el fuego en la novela, alimenta, porque nos conecta a todos con un pensamiento mágico general que existe, ¿no? Que lo tenemos en nuestra cabeza. En nuestras células. Sí. Hablábamos antes de poesía y hay algo, claro, hay poesía por todas partes, pero uno de los hombres hay un hombre que está vivo de la familia y en cambio padece Alzheimer, la memoria dañada del hombre vivo, que es el padre de Luisa, y me ha parecido muy interesante. Sí, hay personajes muy variados y bueno, claro, ahí tenemos a alguien que, bueno, es como muy, muy poético, como dices, muy simbólico, ¿no? El padre ha perdido un hijo en la guerra, ha tenido la hija en la cárcel y, bueno, es un hombre que tiene Alzheimer, pero en ese momento también yo creo que es un hombre que es que no puede aceptar todo lo que ha pasado, no acepta tanto dolor y se refugia, porque en esta historia, ¿no? En su Alzheimer o en su lo que hace es recordar, pensar que todo es como antes, ¿no? Entonces dices, va a venir el hijo a comer o no va a venir y vuelve a tener la vida antes de la guerra. Y bueno, es verdad que es como muy poético, ¿no? No más allá de lo que es la enfermedad o lo que sea, que hemos visto todos, ¿no? Y luego hay una parte también, ¿no? A este hombre, por ejemplo, que siempre se quiere escapar al mar y lo atan con una cuerda para que no, para que no vaya al mar. Sí. Que eso es real, eso lo he oído yo en mi pueblo, ¿no? Que le tenían que atar para que no fuera, porque todos los pescadores se iban siempre al mar. Y claro, no podían irse. Sí, claro, seguían queriendo. Testigo, ahora me estoy acordando. Sí, la niña. Dice que no le gusta que lo ates, no lo ates. Claro, sé, porque le parece tan cruel que lo ate, pero claro, Luisa lo dice, a ver, a mí tampoco me gusta, pero hay que hacer las cosas. Si no, se va a ir, se va a caer y se va a ahogar. Yo lo voy a atar. Lo voy a atar porque tengo que atarlo. Entonces ahí frente, pero sí, es una escena que a mí me parecía, no sé, me parecía bonita, ¿no? Como es una especie de discusión, ¿no? La niña porque está horrorizada, pero ¿qué estás haciendo? Y Luisa siempre hace lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Hay esa seguridad de Luisa. Hablábamos de los personajes masculinos, bondadosos, leales, representación del amor y de esos lazos tan importantes en la construcción de las relaciones con las mujeres. Y evidentemente enfrente tenemos personajes despiadados que utilizan la represión, la tortura, todo eso a lo que la dictadura les ha dado derecho a hacer, que al final
son como psicópatas funcionales y sociópatas, ¿no? Que llegan a un puesto de poder. Ahí tenemos a un Sí. personaje que imagino que es el que más te ha costado darle vida, porque dar vida a un personaje así. Sí, a ver, es verdad que es un villano, ¿no? Es un malvado. Intenté explicar un poco a este personaje, pues también hablamos un poco de su infancia, ¿no? De cómo fue un hombre que tenía como muchas aspiraciones, se fueron truncando, su carácter se fue agriando. Hombre, tenía una buena base negativa, quiero decir, porque si no otra gente, a Sí, sí. pesar de tener esa situación, no lo desarrolla. Pero él acaba comprendiendo lo que es el poder y es una persona muy ambiciosa. Se conjugan en él como distintos factores, ¿no? Por un lado, yo creo que sí, ya tiene una base sociópata importante, pero que la va desarrollando en que se da cuenta de lo que es el poder, que puedes conseguir las cosas si no te importan los medios, ¿no? Y él lo va haciendo. Una persona también que tiene un dolor en un momento dado cuando ve que no puede conseguir lo que quiere, dice, pero bueno, no consigo lo que quiero, pero voy a conseguir muchas otras cosas, ¿no? El poder o la violencia me va a dar más fuerza y lo desarrolla. Y bueno, hay un, sí, se basa en personajes reales, yo creo, ¿no? Y en eso, este tipo de personajes que no tenían muchos principios, les vino muy bien en aquel momento, necesitaban gente que pusiera mucho orden, ¿no? Y esta gente entró muy bien en el sistema en aquel momento y tenía muchísimo poder y de hecho conseguía muchas cosas, ¿no? Tú dame a tal que yo consigo información, yo consigo tal, yo consigo cual. Bueno, que se hizo muy fuerte, ¿no? Y ese personaje, bueno, me costó, sí, me costó, bueno, yo le intenté también dar el punto de entenderlo, ¿eh? Si no lo entendía no podía y creo que a partir de crear su infancia empecé a entenderlo mejor y luego hasta qué punto podía no tener escrúpulos porque le venía bien, ¿no? Y bueno, sí, es un personaje bastante terrible, un villano y la verdad que la gente se queda muy, ¿no? Es Lo odia impactante. muchísimo. Sí, pero es que Sí, además, sí. claro, es lo que yo decía antes, vas conociendo a los personajes de sus interacciones con otros personajes Mm, a través de los hechos. Entonces, mm. con este personaje lo que has hecho muy bien es estudiarlo y ver el momento en que se desata la ira. Porque Sí, ese es- momento, si leemos, transformó a la chica asustada, la convirtió en otra cosa para que la rabia no se agotara. La rabia mm. antigua, porque el mundo era injusto, porque necesitaba movimiento para huir de la oscuridad. Y el movimiento no cesó, porque las ganas de hacer daño no cesaban, y el cuerpo de ella fue el terreno donde sucedió la batalla. Es Sí, terrible leerlo en ese sí, momento, porque tú nos sí. has preparado también para ello. Sí, porque sabemos cómo es él, de agresivo o cómo... Sí, a ver, yo creo que como casi todos los autores o los lectores, cuando vas entrando en una historia y vas siguiendo un personaje, intentas, en cierto modo, te estás identificando con él. Quiero decir, o sea, identificando no es... o sea, entendiéndole. No quiero decir que tú pero intentas entenderle, o sea, porque si no, si no le entiendes te pierdes a veces, ¿no? Entonces, ante lo más malvado, o sea, quiero decir, si yo estoy estudiando un prototipo del mal, como puede ser Hitler o estoy tal, intento saber cómo era, intento verle en su día a día, no sé cómo explicarlo, hay que bajarlo al nivel de la realidad, porque si lo pongo ahí arriba y es un malo, no, los malos no tienen cuernos ni tienen el rabo del demonio, no tienen una parte humana y una maldad o que van desarrollando o que la tienen, pero a mí la maldad también me interesa, entonces este personaje yo sí que necesito seguirle y ver los recursos que tiene para poder ser tan malo, o sea, Sí, sí. tan malvado. Entonces, sí que lo entiendo que a veces se focaliza en lo que se focaliza, que poder, rabia, venganza contra el mundo porque no le ha dado lo que él quería, ¿no? Entonces él se va a parecer un personaje que se crece en su poder, se crece en ciertas cosas y yo la verdad que lo puedo entender. Entonces, puedo hacer daño porque me siento bien y no quiero que se acabe la ira porque cuanto más la desarrollo, más mejor me siento, ¿no? Ahí yo necesitaba entenderle porque si no, no podía hacer un personaje así. Y creo que, a ver, le entiendo. Puedo desarrollarlo, podría hacer un libro sobre él, quiero decir, porque le entiendo. No quiere decir que comparta nada lo que él hace, pero puedo seguirle su Sí, proceso sí. mental o su proceso de comportamiento. Es que si no pudiera, no podría escribir sobre él. Y Y su así es creíble. fascinación, Si no, si perdemos no la sería, credibilidad en los claro. personajes, nos desvinculamos de la trama, de la historia. Efectivamente, Eso es, efectivamente. somos Sí, así. sí, sí, por eso necesitamos a veces es un esfuerzo, pero llegar al personaje a su esencia y decir cómo es. Mm. Entonces, pues su violencia, a ver, yo creo que es lo que tenemos y tú también es la magia de la literatura o de crear, o es que tú puedes crear un asesino y puedes entender y puedes hablar de cómo realiza el mal
quiero decir, te puedes poner en ese personaje y contarlo. Si no hicieras, o sea, si no te pones en el personaje y lo cuentas mal, no funciona. Yo creo que hay o sea, falsa identificación, o sea, parto de la creación del personaje, ¿no? Pero ahí tienes tú que estar, saber cómo puede reaccionar, tienes que estudiarlo y entenderlo. ¿Montes un personaje difícil? Sí, pero bueno, no más que los otros, ¿eh? Yo creo que no, porque me parecía igual o sea, no difícil o igual de trabajoso crear un personaje fascinante, como sea, en lo bueno o en lo malo, ¿no? Yo creo que lo que hay que buscar es que sean personajes que te atrapen. Hablábamos de esos elementos de novela gótica que hay diseminados a lo largo de las vivas. Tenemos, pues esas, en vez de mazmorras, tenemos la prisión, tenemos espacios de personas encerradas, tenemos la perversión de la virtud de Arantxa, ¿no? Que va a pasar de niña a mujer en condiciones duras y desafiantes. Y tenemos también elementos típicos de este género, como son las señales de mal augurio. Hablábamos antes, hablabas de magia. Sí. Y para combatirlo tenemos hasta una curandera. Y yo quiero que me hables un poco de este personaje, cómo nace y qué simboliza para ti, porque es fascinante y es otro personaje de los que se puede escribir también un libro, ¿no? Ir en busca de quién es esta persona. Sí, a ver, hay una parte, sí, bueno, lo que decías, ¿no? De la parte esa mágica que a mí me gusta tanto porque está siempre en los bordes de la realidad y en la literatura del juego, y a mí en la vida también me gusta siempre estar un poco, ¿no? Pues si he soñado, recordar que he soñado, si tengo una intuición, porque me gustan esos elementos como que adornos, ¿no? Adornitos que hay. Y en este caso, por ejemplo, Nati es el personaje, es una tía de las niñas, de Carmen y de Arantxa, es una curandera. Ella lo ha heredado de su abuela. Y como antes mencionaba el libro Corazón, Mano, Corazón, que escribí, que es una novela juvenil y que ya presentaba todo este mundo, pero en una novela juvenil, fue una novela que la gente que la leía, todo el mundo me decía que se quedaba con algo, que también como que tenía algo esa novela. Entonces yo por eso quería que Las Vivas tuviera algo de Corazón, Mano, Corazón, y Nati es uno de los elementos, como las niñas. Porque en Corazón, Mano, Corazón había magia, había, por ejemplo, las mujeres del bosque, eran curanderas, entonces yo quise meter una, ya la bajé del bosque, la puse en un caserío ya más en la civilización, pero ella sigue con su huerto, porque ha sido algo, las mujeres allí, pues si tienes tal, pues te pones las verbenas, tienes tal, te pones no sé qué, las hierbas, ¿no? Para hacerlo. Lo que todos conocemos a gente que ha tenido, que maneja esos elementos, ¿no? Y luego, pues probablemente las curanderas lo que tengan sea una intuición especial, ¿no? Para que te abras con ellas y puedas contar lo que no quieres o sepan darte remedios, ¿no? A mí son mujeres misteriosas y grandes, ¿no? Que me causan muchísima atracción y quería meter una. Y también los augurios, pues claro, hay augurios como que te dices algo, ¿no? Pues del cuervo negro, ¿no? Lo que dices tú de la novela gótica, pues aquí pues una paloma que se choca, ¿no? O puede ser algo. Son cosas que te están ya preparando el camino, ¿no? Y de hecho, yo creo que esta mujer, Nati, en este contexto, que es una mujer pues masculina, que lleva las botas de un muerto, ¿no? Que lleva el pelo corto cuando todos lo llevan largo, que dice las cosas de una manera especial, pues es una mujer muy auténtica, entonces como con una fuerza mucho más pegada a la tierra y con unos, que se merece casi una novela, porque tiene ahí mucha fuerza y cómo se relaciona. Nunca no es desde el cariño como otras, sino desde la protección muchas veces, ¿no? No es una persona de tal, pero come porque tienes que comer por tal, pero no lo hace con el cariño que podría tener otros personajes. Cada uno es diferente. Entonces, ella es la protección, ella protege y está ahí. Y entonces, yo intentaba eso, que cada personaje tuviera un perfil, ¿no? No van a ser todas las mujeres cariñosas, no. Hay mujeres que no son nada cariñosas en la novela. Y Nati es una de ellas. No es cariñosa, es protectora y hace todo lo que puede. Y cuando no puede, deja de hacerlo. Y así lo tiene tan claro. Entonces, bueno, me gusta. A mí Nati es un personaje que me encanta. El cariño. Claro que sí, pero igual no es el habitual, no es el que estamos acostumbrados. Y por eso a mí me gusta hacer personajes que no hagan todo lo que estamos acostumbrados a que hay que hacer. Exactamente. Frente a la destrucción que hay en la novela, tenemos la construcción, como estamos hablando, tenemos a este personaje que es Nati, y tenemos la comunicación que va más allá de las palabras, como nos muestran Connor y Arantxa, la magia de las sensaciones, y un binomio que me ha encantado, que es Cisca y Apolonia, que es una bellísima relación de presencia. Si Nati no es cariñosa,
Hay mm, personas que no son elocuentes y sin embargo con su presencia, estar en ese momento en que las necesitas es sí. como te aportan tanto en la vida. Mm, Sí, sí, Vizcaya, Polonia, claro, presentan otro juego, ¿no? Apolonia es una mujer rica comparada con el resto, ¿no? Una mujer rica, sin embargo, es una mujer muy solitaria, muy dura, ¿no? Como muy metida en no sé, muy encorsetada, ¿no? Sin embargo, su parte más sensible pues va saliendo precisamente con una criada, ¿no? Que ella que podía ser un binomio raro, pero es que viven juntas, ¿no? Entonces llega un momento en que cómo viven una con la otra y cómo se va desarrollando esa amistad también es muy sorprendente, porque, bueno, realmente la sirvienta vive todo a través de la familia de ella, o sea, para ella es la que protege, la que cuida, la que lo hace todo, una mujer muy ruda, pero muy, o sea, servicial y muy, o sea, lo da todo, y la otra mujer va viviendo como es una persona que está muy sola, vive un poco de esa protección también, de ese cariño de su sirvienta, sin eso no sería nada. Mm. Entonces ahí crean una relación de protección, ¿no? Y en la novela hay un momento que, claro, cuando todo se va cayendo, todo eso siempre está escondido, ¿no? Es como, está muy escondido, pero en la novela, según van pasando ciertos acontecimientos, se van descubriendo, ¿no? O sea, hay un momento que se dicen que sería de mí sin ti, ¿no? Que sería de ti sin mí. Es Sí, que no seríamos nada, estamos unidas, estamos atadas. O sea, estamos atadas porque la vida nos ha traído hasta aquí y en ningún momento concibo poder estar así. Entonces, una relación que realmente podía ser muy irreal, ¿no? Pero es que en las circunstancias que se van dando la vas comprendiendo, cómo mm, está Polonia sola, cómo vive con ella, cómo la otra mujer le va dando todo. Y hay una relación entre ellas muy, no sé, muy bonita, ¿no? Y la vas viendo también en esta trama en la que todo lo pone, lleva todo al límite y entonces ahí por fin dicen lo que quieren decir, lo que nunca han dicho, o lo piensan o lo verbalizan. ujú. Y se van, esta situación ya tan fuerte, pues es cuando saltan las defensas de una con otra, es que es lo que tiene una situación así, una situación de guerra, te lleva al límite y no sabes lo que vas a hacer, no sabes lo que vas a decir, no sabes realmente, tienes que mirarte a un espejo y decir qué es lo importante, ¿no? Que es ahora lo importante. Y son, bueno, los personajes acaban diciendo Ujú. en otro momento. Y ya para acabar, porque te había dicho que te iba a robar una hora, pero yo, como soy un vampiro mentiroso, siempre os tengo más tiempo y me siento después culpable. Pero es que a mí, yo quiero compartir con las personas que nos estén escuchando el consejo que le da Arantxa a Carmen, a su hermana pequeña, para cuando esté triste. Y le dice, cuando estés muy triste, tienes que cantar o bailar o hacer algo, cualquier cosa, para que la tristeza se vaya y no te rompa el corazón. Me parece muy práctico, muy bonito y es una Sí, suerte también de sabiduría atávica que podemos ligar con los ungüentos y con las pócimas e infusiones sí, de Nati. sí, porque Arantxa es la hermana mayor y que tiene que le habla a una niña de 7 años en una clave infantil, no le puede, ¿sabes? Todo lo que una persona le diría a otra, ¿no? En un discurso organizado, ¿no? Hija, no te lo tomes así, esto no sé qué, ¿sabes? Que pues allí ella siempre le dice, baila, canta, haz algo para que no se te rompa el corazón, ¿no? Porque además ellos hablan mucho del corazón del padre que murió, del corazón de tal, o sea, hablan del corazón, Mm. entonces el corazón hay que protegerlo, el corazón somos las personas, es lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que proteger el corazón y si cantas ya estás menos triste y si haces esta... Entonces hablan siempre, yo creo que Carmen y lo bueno de Arantxa con Carmen es que bajan sus conversaciones, las pocas cosas que se dicen, las bajan a un nivel infantil en el que lo comprendemos perfectamente lo que se están diciendo. Porque es así como hablan los críos. Yo creo que los niños hablan así. Intentas ver las cosas en tu clave, ¿no? Ya no le puedes soltar o sea, en el no entender, pero yo entiendo que si canto o bailo, es decir, tengo que pelear, tengo que pelear. O sea, en el fondo está diciendo, hay que disfrutar de la vida, hay que ser fuerte, haz algo y tu corazón seguirá latiendo, ¿no? También la está preparando para lo que pueda venir, ¿no? Y yo creo que todas esas cosas se van articulando la historia y al final pues vas viendo los detallitos que hay y están contando más de lo que cuentan justo en ese momento, ¿no? Están contando más cosas. Exactamente. Pues ya vamos a dejarlo aquí para despedirnos. Quiero leer a esa Juana madre e hija que aparece en este momento también cuando le pregunta a Arantxa por qué la está mirando así y Miren responde, bueno, piensa, porque te conozco tanto y no te conozco nada, pensó Miren, porque quiero cuidarte, mientras que en tus ojos solo veo la necesidad de volar.
porque eres gaviota y te han salido plumas y no sé cómo abrazarte sin aplastarlas. Sin embargo, Miren, azorada por los pensamientos confusos y la certeza del cambio, no dijo nada. Y sigue pensando, porque estoy orgullosa de ti, de lo que hay en ti, de ti en mí, de lo que hay de ti en ti, pensó Miren. Admiraba la fuerza de la hija, una fuerza antigua que había olvidado. Es bellísimo. Sí, es sí, ahí soy Juana Madre e Hija. Soy Juana Madre e Hija porque ella tiene que ver a la hija y sabe que está cambiando, que está creciendo, que se va a ir, sabes, claro, porque los hijos se van y admira a veces porque la persona ya es otra, es independiente, ya no es la persona que tú cuidabas, ¿no? Hemos evolucionado y los hijos nos cambian, ya no son a los que enseñamos, ¿no? Empezamos de repente a ver que ellos nos enseñan a nosotros, que es alucinante, ¿no? Cuando ves que ahora ellos saben más que tú, esa vuelta y qué hay de ti en mí, qué hay de mí en ti, es que nos buscamos en la otra persona y la otra persona nos está cambiando, es un espejo, ¿no? Ahí hay una parte poética en la que se va descubriendo un poco, muy poquitas frases, pero se va descubriendo algo también muy reconocible, ¿no? Nuestras relaciones con los hijos con los padres, el cómo nos vamos, cómo venimos y cómo mantenemos algo, lo que se mantiene, lo que no se mantiene, el orgullo, la pena, la tristeza y a la vez hay algo ahí, ¿no? Cuando es como algo mágico en el momento en que ella ve que Arantxa ya no es la niña, es la mujer que tiene que hacer su vida, ¿no? Y sobre todo, eso que hay de mí en ti, o sea, ¿qué te he podido dar y qué hay de ti en mí? ¿Qué me estás dando? Y es una forma quizás en unas palabras muy básicas o muy poéticas, meter un pensamiento pues que en el fondo es muy grande, ¿no? Es un pensamiento de vida muy, muy grande. Pues en Bitácora, Juana, consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que gracias por haber pasado por aquí por Voces, por todo el conocimiento que encierran las vivas y por toda la vida que nos acompaña a lo largo de la lectura del libro, pero más allá de él. Y ahora yo no sé cómo voy a empezar otro libro, porque claro, están ahí mirándome y yo voy a tener que ponerles un trapito o algo para que mientras estoy leyendo, para no sentir que las estoy traicionando. Muchísimas gracias con mayúsculas por haber estado con nosotros y ya sabes que tienes una lectora siempre fiel, así que espero que vengas más a visitar este pequeño jardín que es Pues Bitácora. claro que sí. Muchas gracias, Lorena, porque te decía, tú dices que son los libros, no, son los libros y los lectores y tú eres buenísima lectora, analizas todo muy bien, sabes llegar a donde te queremos llevar, tú llegas 3 veces. Entonces, muchas gracias y de verdad, pues por todo lo que has visto y por invitarme y encantada de acompañaros cuando queráis. Muchísimas gracias, Juana. Nada, gracias a ti.